Las 4 oraciones secretas de la Biblia que casi nadie conoce. Kathryn Kuhlman. Dicen que hay momentos en la vida donde el silencio de Dios parece ensordecedor, pero fue en ese silencio donde lo oí más claro que nunca. Aquel día, todo cambió, no por un milagro visible, sino por una oración que el mundo había olvidado. Una oración que no se repite, se vive. Una oración que me hizo temblar porque me mostró lo que hay detrás del velo del alma. Si estás escuchando estas palabras ahora mismo, no es casualidad. Algo, o mejor dicho, alguien te trajo aquí. Quédate, porque lo que vas a escuchar podría ser el punto donde tu historia con Dios da un giro que no podrás olvidar. Recuerdo aquella madrugada. La habitación estaba oscura y el reloj marcaba una hora que parecía no existir. El viento golpeaba la ventana y dentro de mí había una guerra. Una guerra entre mi fe y mi miedo. Yo, Kathryn, la mujer que hablaba del poder del Espíritu Santo, me sentía vacía. Sentía que mis oraciones se habían convertido en palabras sin vida, hasta que, en medio de mi quebranto, susurré algo que no sabía que cambiaría todo. No fue una oración aprendida, fue una rendición. Y allí, el Espíritu Santo me mostró la primera de las 4 oraciones secretas de la Biblia. Pero antes de revelarla, necesito que escuches algo que pocos entienden. Dios no revela sus secretos en los momentos de ruido, sino en los momentos de desmoronamiento. Él susurra cuando el alma está en ruinas. Y esa noche, mi alma lo estaba. Sentía que todo mi ministerio, mis palabras, mis milagros, habían quedado suspendidos en el aire, esperando que algo real descendiera del cielo. Me arrodillé, no porque quería hacerlo, sino porque mis fuerzas ya no podían sostenerme, y cuando mis rodillas tocaron el suelo, el Espíritu me dijo algo que me atravesó el alma. No puedes hablar de mí si primero no me has perdido y vuelto a encontrar. Aquella frase me partió en dos. Lloré como nunca. Cada lágrima era una confesión. Cada sollozo era una palabra que el cielo entendía. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora. Es gratis y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Entonces abrí mi Biblia, y no fue una casualidad que se abriera justo en el libro de Samuel, donde Ana, una mujer estéril, clamaba sin voz. Solo movía los labios, nadie la entendía. El sacerdote creyó que estaba ebria, pero Dios sí la escuchó. Y allí comprendí. La primera oración secreta de la Biblia no se pronuncia con la boca, sino con el alma. Es la oración del silencio. La oración del silencio es la que rompe los muros invisibles. Es cuando tu corazón gime más fuerte que tus palabras. Es cuando ya no intentas convencer a Dios, sino permitirle que Él te convenza a ti. Es la oración que hizo Ana antes de concebir a Samuel, y la misma que yo hice antes de volver a ver el fuego del Espíritu Santo descender en mis reuniones. Esa oración no busca respuestas, busca presencia. Es cuando el creyente deja de pedir y empieza a rendirse. Esa madrugada, cuando las lágrimas caían sobre la Biblia abierta, sentí algo moverse en el aire. No puedo explicarlo con palabras humanas. Era como si la atmósfera se abriera. Sentí el peso de la gloria descender. No era emoción, era algo que tocaba cada fibra de mi ser. Y escuché una voz dentro de mí, suave pero irresistible. Cuando callas yo hablo. Fue entonces cuando supe que muchos oran demasiado, pero escuchan muy poco. Que hay secretos que solo el silencio revela. Y desde esa noche, cada vez que oraba, dejaba un espacio para que Dios respirara dentro de mí. ¿Alguna vez has sentido que tus palabras no alcanzan? ¿Has tenido noches donde tus oraciones parecen chocar contra el techo? Escríbelo en los comentarios. Quiero saber si tú también has vivido ese momento en que el alma se queda sin voz, pero sigue creyendo. Porque fue ahí, en ese punto de quiebre, donde descubrí que el silencio puede ser el lenguaje más poderoso del cielo. Y fue allí donde comenzó todo. Pasaron días. Caminaba entre multitudes que buscaban milagros, pero dentro de mí el verdadero milagro era otro. El milagro de volver a sentir la presencia de Dios.
porque cuando la presencia regresa, todo lo demás pierde valor. Entonces, una tarde, mientras caminaba por un pasillo lleno de enfermos esperando oración, escuché el Espíritu decirme otra frase que nunca olvidé. Catherine, muchos oran para que yo actúe, pero pocos oran para que yo habite. Esa fue la llave que abrió la segunda oración secreta de la Biblia, aunque en ese momento todavía no lo sabía. Lo comprendería después, en una reunión donde la gloria descendió como fuego y un milagro detuvo el tiempo. Pero eso te lo contaré más adelante, porque antes de llegar allí, necesito que entiendas algo. Cada una de las 4 oraciones secretas está conectada con una dimensión diferente del alma. La primera toca el silencio, la segunda toca la rendición, la tercera toca la obediencia y la cuarta toca la eternidad. Y cada una se revela solo cuando el corazón deja de huir. Esa noche, después de la oración del silencio, sentí que mi alma había sido vaciada para ser llenada de nuevo. El Espíritu Santo no vino con ruido, vino con ternura, no vino con truenos, vino con una brisa, y esa brisa se convirtió en mi mayor tesoro. Porque entendí que hay una diferencia entre conocer a Dios y conocer el susurro de Dios. Uno te informa, el otro te transforma. Y fue ese susurro el que me preparó para el día en que vi a una mujer levantarse de una silla de ruedas sin que nadie la tocara. No fue el poder de una oración ruidosa, sino el eco de un silencio lleno de fe. Quiero que recuerdes esto. El silencio no es ausencia de Dios, es el espacio donde Él se revela. Así comenzó mi viaje hacia las 4 oraciones secretas. 4 llaves escondidas en las páginas de la Biblia, esperando que alguien las descubra no con la mente, sino con el alma. La primera ya la conoces, pero la segunda me llevó al límite de mi obediencia, y antes de revelarla, te haré una pregunta. ¿Estarías dispuesto a perderlo todo para sentir su presencia una sola vez más? Escríbelo en los comentarios si estarías dispuesto, porque esa pregunta fue la que cambió mi destino. Nunca imaginé que después de aquella madrugada de silencio, Dios me llevaría a uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Porque la rendición no comienza en un altar, comienza cuando Dios te pide lo que más amas. Y si me estás escuchando, quiero que entiendas esto con el alma. No hay gloria sin entrega, no hay poder sin precio. Recuerdo claramente el día que comprendí la segunda oración secreta de la Biblia. Había predicado en una gran ciudad. Miles asistieron, las luces eran intensas, los cánticos elevados. Pero cuando bajé del púlpito, sentí una voz interna decirme: Catherine, ¿a quién le pertenece la gloria? Y en ese instante, el eco de esas palabras rompió algo dentro de mí. Porque me di cuenta de que a veces uno puede hablar de Dios y sin querer ocupar su lugar. Fue en ese momento que comprendí lo que Abraham sintió cuando Dios le pidió a Isaac. No era el sacrificio de un hijo, era el sacrificio del orgullo. Esa noche volví a mi habitación de hotel. Todo estaba en silencio. Me senté frente al espejo y vi una mujer agotada. Maquillaje corrido, ojos cansados, corazón dividido. Y ahí lo dije con un hilo de voz: Señor, me rindo. No sabía que esas 3 palabras iban a abrir los cielos. La segunda oración secreta de la Biblia es la oración de la rendición. Es la oración de Abraham en el monte Moriah, cuando levantó el cuchillo, pero su corazón ya lo había entregado antes de actuar. Es la oración que hace que los ángeles detengan su vuelo y Dios diga: ahora sé que me amas más que todo lo demás. Esa noche, mientras el Espíritu me abrazaba en silencio, recordé algo que había leído 1000 veces pero nunca entendido. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Siempre pensé que se trataba de sufrimiento, pero esa noche entendí que era una invitación a morir para poder vivir. El verdadero poder no nace cuando oramos para que las cosas cambien, sino cuando oramos para que nosotros cambiemos. Esa es la esencia de la oración de la rendición. Mientras decía me rindo, sentí algo que nunca había sentido antes. Era como si todas mis coronas se deshicieran ante sus pies. Mis éxitos, mis aplausos, mis miedos,
todo se volvió polvo ante la presencia del Espíritu Santo. Y en medio de ese quebranto, algo sobrenatural ocurrió. Un viento invisible recorrió la habitación. No era una corriente física, era espiritual. El aire se volvió pesado, como si la eternidad hubiera entrado por la puerta. Cerré los ojos y vi un resplandor dorado. No con mis ojos naturales, sino con los del alma. Era como si el cielo estuviera respirando. Entonces oí la misma voz, suave, irresistible, que me había hablado aquella noche anterior. Catherine, esta es la oración que me mueve. No el ruido, no la emoción, sino la entrega. Sentí su presencia tan real que caí de rodillas. No porque alguien me lo pidiera, sino porque no podía permanecer de pie ante esa santidad. Y en ese momento comprendí algo que transformó mi ministerio. Cuando tú te rindes completamente, Dios comienza a pelear tus batallas. La rendición no es derrota, es el inicio de la verdadera autoridad espiritual. Al día siguiente fui a una reunión en una pequeña iglesia. El ambiente era sencillo, pocas personas, ningún espectáculo, solo fe. Mientras hablaba del amor del Espíritu Santo, una mujer en silla de ruedas comenzó a llorar. No la toqué, no oré en voz alta, solo dije en mi interior, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Y en ese instante, esa mujer se levantó, no con gritos, no con emoción, sino con la serenidad de quien es tocado por una fuerza invisible. Su rostro se iluminó. El auditorio quedó en silencio. Nadie podía creer lo que veía. Ahí supe que la oración de la rendición tiene poder porque deja espacio para que el cielo actúe. Cuando ya no hay ego, hay espacio para el milagro. Mientras la multitud lloraba y alababa, sentí dentro de mí una advertencia del Espíritu. Catherine, no olvides que cada milagro que ves es una prueba para tu corazón. La gloria siempre debe regresar a mí. Esa frase me acompañó durante años, porque el peligro más grande del llamado no es fracasar, sino tener éxito sin obediencia. La rendición es el escudo que protege el alma de la vanidad espiritual. Y así entendí la segunda oración secreta de la Biblia. Hágase tu voluntad y no la mía. Esa fue la oración de Jesús en Getsemaní, la oración más difícil, pero la más poderosa, la que convierte la cruz en resurrección. Esa oración es el corazón del Evangelio. No la repitas, vívela, porque solo cuando mueres a ti mismo, resucitas en el propósito que Dios planeó para ti. Muchos oran para que Dios cambie sus circunstancias, pero los que oran la oración de la rendición son transformados ellos mismos. Esa es la diferencia entre el creyente común y el que camina con poder. Y te haré una pregunta que puede doler. ¿Qué pasaría si Dios te pidiera lo que más amas? ¿Tu carrera, tu relación, tu sueño? ¿Podrías decirle, hágase tu voluntad? Escríbelo en los comentarios si alguna vez sentiste que Dios te pedía soltar algo y no sabías cómo hacerlo. Porque quiero leerte, quiero saber si alguna vez sentiste el temblor de entregar lo que más amabas. Ese día comprendí que cuando entregas tu Isaac, Dios te devuelve una promesa multiplicada. La oración del silencio me enseñó a escuchar. La oración de la rendición me enseñó a morir. Y juntas abrieron una puerta que no todos se atreven a cruzar, la puerta de la obediencia absoluta. Porque la tercera oración secreta no es para los curiosos, sino para los valientes. Aquellos que se atreven a decirle a Dios sí, aunque no entiendan nada. Y antes de revelártela, quiero dejarte con una frase que me susurró el Espíritu Santo aquella mañana. Catherine, cuando tú obedeces, yo me manifiesto. Pero cuando desobedeces, el cielo guarda silencio. Esa frase me persiguió durante años. Porque la tercera oración secreta no se pronuncia en público, se demuestra con la vida. ¿Quieres conocerla? Si deseas que te revele la tercera oración secreta de la Biblia, escríbelo en los comentarios ahora mismo con fe. Sí, quiero conocer la oración de la obediencia. Porque lo que voy a contarte en el siguiente bloque es algo que cambió la historia de mi caminar con Dios para siempre. Hay una parte del alma que tiembla cuando Dios dice, hazlo, y tú no entiendes por qué. Esa fue la etapa más desafiante de mi vida, cuando el Espíritu me llevó más allá del silencio y de la rendición, hacia la escuela de la obediencia.
Si la primera oración me enseñó a escuchar y la segunda a soltar, la tercera me enseñó a caminar sin ver. Recuerdo aquel día con claridad sobrenatural. Era una mañana fría, el cielo gris, y en mi corazón reinaba una inquietud profunda. Llevaba semanas sintiendo que debía cancelar una gran campaña que había preparado durante meses. Habíamos alquilado un teatro, invertido recursos, la gente esperaba milagros. Todo estaba listo. Pero dentro de mí el espíritu susurraba: no vayas. Intenté ignorarlo, busqué razones lógicas. Le dije al Señor que tal vez era miedo o cansancio. Pero cuanto más trataba de justificarme, más fuerte era la voz. Era una orden suave, pero inquebrantable. Y en mi interior sabía que la obediencia, aunque doliera, era más poderosa que cualquier predicación. Esa noche no dormí. Caminaba de un lado a otro preguntándome: ¿cómo decirle al equipo que no iremos? ¿Cómo explicar algo que ni yo misma comprendo? Pero la voz persistía: Catherine, confía en mí, obedece. Y así, con lágrimas en los ojos, llamé a mi asistente al amanecer y le dije: cancela todo. Ella me miró como si hubiera perdido la razón. Yo también lo pensé. Pero esa fue la decisión que cambió mi vida. Horas después, mientras estábamos empacando, recibimos una llamada. Un accidente había ocurrido justo frente al teatro donde íbamos a realizar la reunión. Parte del techo había colapsado. Si hubiéramos estado allí, cientos de personas habrían resultado heridas. Caí de rodillas. Lloré sin fuerzas, y en ese instante comprendí que la obediencia te salva de lo que no ves. Esa fue la tercera oración secreta de la Biblia, la oración de la obediencia. Es la oración de Abraham cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Es la oración de Pedro cuando dejó las redes sin saber a dónde iba. Es la oración de María cuando respondió: hágase conmigo conforme a tu palabra. La oración de la obediencia no necesita entender, solo confía, es la que abre el camino donde no lo hay. Es el sí que el cielo espera para manifestarse. Muchos oran para que Dios les hable, pero pocos están dispuestos a obedecer cuando lo hace. Obedecer no siempre te lleva a un lugar cómodo, pero siempre te lleva al lugar correcto. Desde ese día, cada decisión importante en mi vida pasó por el altar de la obediencia. A veces el espíritu me pedía callar cuando quería hablar, esperar cuando quería actuar y avanzar cuando todo parecía imposible. Cada sí me costaba algo, pero me regalaba una dimensión nueva de su presencia. Recuerdo otra ocasión, años después, cuando debía ministrar en una ciudad donde había una gran oposición espiritual. Muchos me advirtieron que no fuera, pero en oración escuché una frase que cambió mi corazón: ve, porque allí verás mi poder como nunca antes. Y fui. La primera noche, el ambiente era pesado. La gente parecía incrédula, fría. Comencé a hablar del amor del Espíritu Santo, pero las palabras parecían no tener efecto. Entonces en mi interior dije: Señor, estoy aquí solo porque tú me enviaste. De pronto, una corriente invisible recorrió el lugar. Un olor a flores llenó el ambiente. Las personas comenzaron a llorar sin entender por qué. Una mujer al fondo gritó: ¡puedo ver! La multitud cayó de rodillas. No por mí, sino por la manifestación del Dios vivo. Cuando terminó la reunión, el Espíritu me habló otra vez: Catherine, la obediencia abre los cielos donde la lógica los cierra. Y desde entonces, supe que cada milagro no era resultado de una oración perfecta, sino de un corazón obediente. Detente un momento y piensa en esto. ¿Cuántas veces Dios te ha pedido algo que no entiendes? Tal vez perdonar a alguien que te hirió, tal vez dejar una relación, tal vez mudarte, cambiar de trabajo, callar cuando querías defenderte. Si alguna vez estuviste en ese punto donde obedecer dolía más que desobedecer, escríbelo en los comentarios. Quiero leerte, porque en ese dolor está escondida la bendición que todavía no has visto. La oración de la obediencia no es cómoda, pero es la que abre las puertas del propósito. Porque cuando haces lo que Dios te dice, aunque el mundo te critique, el cielo te respalda. Y aprendí algo que marcó cada fibra de mi ser. La desobediencia te roba la paz, pero la obediencia te garantiza su presencia.
Ese día, mientras oraba sola en la habitación después del milagro, el Espíritu me dijo: Catherine, cada vez que obedeces, un ángel recibe una orden. Esa frase nunca se borró de mi mente. Imagina eso. Tus decisiones en la tierra activan órdenes en el cielo. Cuando dices sí a Dios, el universo se alinea con su voluntad. Así funciona el reino. No con fuerza humana, sino con corazones que dicen: aquí estoy, Señor. Y si escuchas estas palabras hoy, no es coincidencia. Dios te está preparando para algo que solo podrás ver si obedeces. Hay puertas que no se abren con llaves, sino con actos de fe. La oración del silencio te enseña a escuchar. La oración de la rendición te enseña a soltar. La oración de la obediencia te enseña a actuar. Cada una te lleva más cerca del corazón de Dios, pero aún falta una más, la más profunda, la más misteriosa, la más poderosa de todas, porque la cuarta oración secreta no se ora en voz alta ni se enseña en un púlpito. Es la oración que trasciende el tiempo y toca la eternidad. Esa oración nació en el corazón de Cristo en la cruz, y solo aquellos que han sido quebrados, que han amado sin medida y que han conocido el silencio de Dios pueden comprenderla. Pero antes de revelarla, quiero que hagas algo. Cierra tus ojos por un momento, respira y dile al Espíritu Santo: enséñame a obedecerte incluso cuando no entiendo. Y si lo sientes en el alma, escríbelo en los comentarios ahora mismo, porque tu declaración será la llave para el siguiente paso que Dios tiene para ti. La próxima vez que abras este video, estarás a punto de descubrir la oración que cambia destinos. No todos los días se toca el borde de la eternidad, pero hubo una noche en mi vida en la que supe, con una certeza que atravesó mi alma, que lo que estaba a punto de experimentar no provenía de este mundo. Habían pasado meses desde aquel día en que aprendí la obediencia. Había sentido su voz en cada paso, en cada decisión, en cada suspiro. Pero esa noche, mientras oraba sola, algo cambió en el aire. El ambiente se volvió denso, casi sagrado. El silencio no era vacío, era presencia, una presencia tan viva que el corazón apenas podía soportarla. Me arrodillé no por costumbre, sino porque el cuerpo se rendía ante algo infinitamente mayor. El Espíritu Santo descendió como una ola invisible. Sentí una mezcla de fuego y ternura, como si el mismo amor de Dios me envolviera. Y en medio de ese fuego, la habitación desapareció. Ya no estaba en mi mundo. Vi luz, pero no una luz que hiere, sino una que sana. Una luz que parecía tener voz. Una voz que no sonaba, pero lo decía todo. Sentí que flotaba entre el tiempo y la eternidad. Todo a mi alrededor era vida. Cada partícula del aire cantaba. No era una visión simbólica, era más real que todo lo que había vivido en la tierra. Y allí, en medio de esa gloria indescriptible, escuché una frase que cambió mi comprensión de la oración para siempre. Catherine, la oración no fue creada para pedir, fue creada para unirse. No entendía al principio, entonces el Espíritu me mostró algo, vi el rostro de Jesús. Sus ojos, no hay palabras en ningún idioma humano para describirlos. Era amor puro, una mezcla de compasión y autoridad, ternura y poder. En esos ojos estaba la eternidad entera, y cuando su mirada se cruzó con la mía, todo en mí murió y resucitó en un solo instante. Jesús me habló sin mover los labios, pero cada palabra se grabó en mi alma. La cuarta oración secreta, Catherine, es la oración que no tiene fin. Es la oración del amor que trasciende el tiempo. Es la oración que oré en la cruz cuando dije: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y entonces comprendí. La cuarta oración secreta de la Biblia es la oración de la eternidad, la oración del amor que no pide nada a cambio, el amor que ora incluso cuando sangra, el amor que bendice incluso cuando lo traicionan, el amor que permanece orando aún después de que la voz calla. Esa oración es la esencia del cielo. Es la oración que sostiene el universo. Es la oración que Jesús sigue orando por ti, por mí, por cada alma perdida. Es la oración que no cesa, porque es amor en estado puro. Y mientras su presencia me envolvía, entendí algo más.
Cuando un creyente ora movido por ese amor, su oración nunca muere. Se vuelve eterna. Viaja más allá del tiempo, toca generaciones, sana heridas que todavía no han ocurrido, libera a los que aún no han nacido. El Espíritu me dijo: cuando amas de verdad, Catherine, tus oraciones se convierten en eternidad. Y caí rostro en tierra. No podía hablar, solo lloraba, porque entendí que todo mi ministerio, todos mis mensajes, todos los milagros, nada de eso tenía sentido si no nacían del amor. El silencio me enseñó a escuchar. La rendición me enseñó a soltar, la obediencia me enseñó a caminar, pero la eternidad me enseñó a amar sin límites. Vi el cielo abrirse como un océano de luz. Vi multitudes que adoraban, no con palabras, sino con existencia. Cada nota, cada respiro, cada mirada era una adoración perfecta. Y entre esa multitud vi rostros que alguna vez había conocido, personas por las que había orado sin saber si Dios había respondido. Ahora lo veía. Cada oración hecha con amor había cruzado el tiempo. Ninguna se había perdido. Ninguna había sido olvidada. A veces, cuando todo termina, no se oye nada, solo el sonido del alma que respira. Así me sentí después de aquella visión. El silencio volvió a llenar la habitación, pero ya no era el mismo silencio de antes. Ahora era un silencio lleno de respuestas. Un silencio que tenía voz, que tenía propósito, que tenía eternidad. Pasé horas sentada, sin hablar. Las lágrimas seguían cayendo, no de tristeza, sino de algo que no sé explicar con palabras humanas. Era como si una parte de mí hubiera cruzado al otro lado y hubiera regresado con un pedazo del cielo dentro. Desde ese día, cada vez que me detenía a orar, ya no buscaba palabras, buscaba presencia, ya no oraba desde la necesidad, sino desde la unión. Porque comprendí que las 4 oraciones no son un método, son una transformación. No están diseñadas para cambiar a Dios, están diseñadas para cambiarnos a nosotros. Y te confieso algo, desde que las aprendí, nunca más fui la misma. Ya no necesitaba ver milagros para creer, ahora creía y los milagros sucedían. Ya no buscaba señales, las señales me seguían. Ya no buscaba sentir a Dios, lo llevaba dentro, respirando conmigo. Esa es la verdadera meta de la oración, no alcanzar algo sino convertirte en morada. Que tu vida entera se vuelva un altar, que tu voz se vuelva un suspiro del cielo, que cada paso sea un acto de adoración. He visto personas transformadas por el poder del Espíritu Santo. He visto enfermos sanar, corazones restaurarse, almas encontrar su destino. Pero el mayor milagro que he presenciado no fue externo, fue interno. El milagro de un corazón que deja de luchar con Dios y empieza a caminar con Él. Una vez, durante una reunión en una pequeña ciudad, una mujer se me acercó llorando. Tenía en sus manos una carta. Me dijo: Catherine, mi hijo está perdido en las drogas. Llevo años orando y nada cambia. Tomé sus manos y sentí el temblor de su alma. No oré por ella, solo le dije: ora desde el amor, no desde el miedo. Cuando amas, tus oraciones nunca mueren. Meses después, recibí una carta de esa misma mujer. Su hijo había regresado a casa, completamente libre. Y entendí, una vez más, que el amor es la fuerza más poderosa del universo, porque la 4ª oración, la de la eternidad, no es solo una enseñanza, es una corriente viva. Cada vez que alguien ora con amor verdadero, una chispa divina se enciende en el mundo, y el Espíritu me dijo algo que nunca olvidaré. Catherine, las oraciones del amor no se olvidan, se heredan. Desde entonces, cada palabra que pronuncio en el nombre de Jesús lleva la intención de dejar herencia espiritual. Porque quizás tú, que escuchas ahora, estás viviendo gracias a las oraciones de alguien que ya partió, pero que te sigue cubriendo desde la eternidad. Así es como el amor vence al tiempo. Así es como el cielo permanece abierto. Y quiero que mires dentro de ti un instante. Piensa en las personas por las que has orado. Piensa en esos momentos en que sentiste que Dios guardaba silencio. Hoy quiero que sepas, el cielo nunca dejó de moverse por ti. Quizás no lo veas aún, pero la eternidad ya empezó a responder. Cuando entiendes eso, la oración deja de ser una petición y se vuelve una danza. Dejas de orar por resultados y comienzas a orar por comunión. Dejas de pedir por milagros y comienzas a agradecer por su presencia. Y entonces sucede.
La gloria desciende, esa gloria que no se ve pero se siente. La gloria que hace que el aire se vuelva liviano, que el tiempo se detenga, que el corazón se calme. La gloria que no busca espectáculo, sino intimidad. La gloria del Espíritu Santo. Esa gloria que yo vi, esa que me envolvió una y otra vez en cada reunión, esa que descendía cuando miles adoraban sin que yo dijera una sola palabra. No era mi poder, nunca lo fue. Era el poder de la presencia de aquel que habita en el silencio, que se revela en la rendición, que actúa en la obediencia y que se manifiesta en el amor. Hoy te digo con la voz temblando de emoción, no busques fórmulas, busca fuego. No busques palabras, busca presencia. No busques experiencias, busca intimidad. Porque cuando el Espíritu Santo se vuelve tu compañero, tu mejor amigo, tu consuelo, entonces ya no hay distancia entre el cielo y tú. Él te habla en los amaneceres, en los susurros del viento, en el silencio de tus lágrimas. Y cada vez que oras, Él responde con vida. ¿Lo sientes ahora? Esa calidez en tu pecho, esa paz que no puedes explicar, esa lágrima que no entiendes, no es emoción, es su presencia. Es Él tocándote mientras escuchas estas palabras. No apagues ese fuego, déjalo arder, déjalo quemar lo que debe irse y purificar lo que debe quedarse. Porque cuando el fuego del Espíritu Santo habita en ti, nada puede permanecer igual. El miedo se disuelve, la ansiedad retrocede, la duda se transforma en certeza. El alma, antes cansada, se vuelve templo. Y ese es el propósito final de las 4 oraciones, que el hombre deje de hablar de Dios y empiece a vivir con Él. Así termina este viaje, pero también comienza otro, porque la oración no tiene fin. Cada palabra que has escuchado aquí sigue viva en el aire, buscando corazones dispuestos. Tal vez el próximo milagro ocurrirá en tu casa, en tu habitación, en ese rincón donde decidas cerrar los ojos y decirle: Espíritu Santo, aquí estoy. Aquí estoy, Espíritu Santo. Esa será tu manera de decirle al cielo: estoy listo. Y no te alejes todavía, porque hay más. El Espíritu me mostró que hay un fuego que aún no ha sido revelado. Un fuego que consume la tristeza, que purifica los corazones, que despierta dones dormidos. Ese fuego del que te hablaré en el siguiente video, el misterio del fuego del Espíritu Santo que pocos han experimentado. Como si el mismo aliento de Dios soplara sobre tus huesos secos. Será una experiencia que tu alma nunca olvidará. Si quieres que te lo comparta, escríbelo en los comentarios. Quiero conocer el misterio del fuego del Espíritu Santo. Y prepárate, porque ese fuego no solo se escucha, se vive. Que después de cada revelación viene un silencio, y en ese silencio una voz nueva. Una voz que no se oye con los oídos, sino con el alma. Una voz que no solo te habla, te transforma. Aquella noche en que descubrí la 4ª oración, supe que ya nada volvería a ser igual. Era como si una puerta invisible se hubiera abierto en mi corazón. A partir de ese momento, cada respiración se convirtió en una oración, cada lágrima en adoración, cada latido en comunión. No hay final cuando se trata del Espíritu Santo, solo nuevos comienzos. Por eso, mientras mis palabras se apagan y tu corazón sigue ardiendo, quiero que sepas algo. Todo lo que has sentido en este momento, cada estremecimiento, cada lágrima, cada silencio, no provino de mí. Fue Él. El mismo Espíritu que descendió en Pentecostés, el mismo que consoló a Jesús en Getsemaní, el mismo que hoy toca tu alma mientras escuchas mi voz. Durante años creí que el poder del Espíritu se manifestaba solo en los grandes milagros, pero un día entendí que el mayor milagro es este, cuando un corazón humano se rinde al amor divino. Porque ese momento, ese instante en que tu alma dice sí, es el punto donde el cielo respira a través de ti. Y mientras escribo esto en el silencio de mi habitación, siento su presencia una vez más. Es suave, pero inquebrantable. Es como una ola que no se ve, pero se siente. Y me dice: Catherine, nunca dejes de hablar de mi amor. Eso es lo que deseo para ti, que nunca dejes de hablar de él. Que cada palabra que pronuncies, cada gesto, cada mirada, lleve el perfume de su presencia. Que donde llegues, el ambiente cambie, porque el Espíritu Santo camina contigo.
Las 4 oraciones secretas no son un secreto para los santos ni para los sabios. Son el lenguaje del alma que busca sinceramente a su Creador. El silencio te conecta con su voz. La rendición te conecta con su voluntad. La obediencia te conecta con su camino. Y el amor te conecta con su corazón. Cuando esas 4 llaves giran al mismo tiempo dentro de ti, se abre la puerta más grande de todas, la puerta de la comunión eterna. No importa cuántas veces caigas, ni cuánto te tardes en volver. El Espíritu siempre espera, no con enojo, sino con ternura, no con condena, sino con brazos abiertos, porque el fuego de su amor no se apaga. Él sigue buscando corazones, sigue buscando almas que se atrevan a creer, sigue buscando a aquellos que no solo quieran milagros, sino intimidad. A los que no buscan gloria sino presencia, a los que están dispuestos a ser templos vivos donde Él habite. Y si sientes ese llamado, si algo dentro de ti late con fuerza ahora mismo, no lo ignores. Esa sensación en el pecho no es emoción, es el Espíritu tocando la puerta. Es Dios diciéndote, quiero morar en ti. Y antes de cerrar mis ojos, quiero dejarte una última revelación que el Espíritu me dio cuando ya no quedaban fuerzas en mí. Catherine, cuando hablas con amor, yo hablo a través de ti. Por eso, nunca te quedes callado cuando el amor te empuje a hablar, porque puede ser que tus palabras sean la respuesta a la oración de alguien más. Y ahora, antes de despedirme, quiero invitarte a continuar este viaje. Lo que has vivido hasta aquí es apenas la antesala de algo mayor, porque hay un fuego del Espíritu Santo que todavía no ha sido revelado en su plenitud. Un fuego que transforma, que limpia, que resucita, que hace temblar el alma y renueva la tierra. Ese fuego está por manifestarse en tu vida, y cuando lo haga, lo sabrás, porque nada volverá a ser igual. El título del próximo mensaje que compartiré contigo será este: el misterio del fuego del Espíritu Santo que pocos han experimentado. Cuando veas ese video, entenderás que el fuego no solo ilumina, sino que resucita lo que estaba muerto dentro de ti. Te revelaré lo que el Espíritu me mostró la última vez que sentí su aliento sobre mí. Y te prometo que no escucharás palabras, sentirás presencia. Si lo deseas ver, escríbelo en los comentarios ahora mismo. Quiero conocer el misterio del fuego del Espíritu Santo. Y cuando lo escribas, el cielo sabrá que estás listo, porque cada palabra tuya será una invitación. Y el Espíritu Santo responderá, hasta entonces que su fuego te guíe, que su amor te abrace y que su voz te despierte. Recuerda, no existe final cuando el cielo empieza a hablar. Solo hay una eternidad esperándote en cada oración.